hay un movimiento, tal vez, Ángel, que se denomina hoy la chusma. Recordemos que la chusma, al principio, por lo menos en Colombia, hace unos 40, 50 años, Ángel, eran los bandoleros, Mm. ¿sí? Bandoleros, los bandoleros, Efraín González, alias El Ganso Ariza. Bueno, esa era lo que se conocía como la chusma. Hoy hay una suerte de sociedad, surge una sociedad tal vez marginal, ¿no, Ángel? Que empieza a tener mucha preponderancia en Colombia. Yo no sé si compartas ese término con este grupo hoy, de alguna manera rebelde, que aflora en medio de la sociedad y que está y se quedará, Ángel. Sí, la chusma es la representación de los marginales, ¿no? Pero también es la representación de la mayoría, ¿no? Y la chusma a un nivel cuenta el nuevo rico, ¿no? El que asciende socialmente y la otra parte de la sociedad que se resiste a este ascenso, trata de neutralizar por debajeándolos, como se dice acá. Pero la chusma expresa también la rebeldía de natural en quien se siente sojuzgado por un estado de cosas, por una tradición de las cosas. Y en ese fenómeno de la chusma pasan muchas historias, ¿no? Yo recuerdo una historia de Argentina, de mi país de origen, digamos, o el país en el que nací, que hubo tres familias, hoy muy honorables, parte de la superclase alta de Argentina desde hace muchos años, que eran tres familias cuyas cabezas originales, digámoslo, Pepe, Juan y Toto, tuvieron la concesión de los prostíbulos en aquellas campañas de los años 1800 en que exterminaron a los indígenas del centro del país, de la Pampa húmeda fundamentalmente. Iba el ejército exterminador, la conquista del desierto le llamaron a esa, entre comillas, épica, el ejército exterminador, y al final de la tropa iban unos carromatos con prostitutas para la soldadesca, digamos, esas cosas así. Así era la realidad. Y a los soldados les pagaban con títulos de propiedad, y los soldados pagaban los servicios de estas mujeres con los títulos de propiedad. Y estas tres familias de Toto, Pepe y no sé cómo nombré al otro, se quedaron con esos títulos de propiedad y se volvieron grandes terratenientes de la Pampa húmeda, que es la mejor tierra de Argentina. Con el paso del tiempo, estas tres familias eran muy poderosas económicamente, pero mal vistas por el origen de sus riquezas. Con el paso del tiempo, todo se fue acallando, digamos, los perfiles irritativos se fueron ablandando y hoy son parte honorable de la sociedad. Durante muchísimos años se casaba el hijo de Pepe con la hija de Toto y así se mezclaban entre ellos, como si fuera ese fenómeno que acá se dice de los bugueños, ¿no es cierto? Pero la realidad es que la chusma inevitablemente va convirtiéndose en la mayoría de una sociedad. Es el proceso natural de las sociedades. Si acá vemos el origen de las fortunas, como dijo alguien, ninguna fortuna de las grandes fortunas tiene un origen absolutamente limpio, ni transparente, ni nada por el estilo. En los tiempos cortos, las grandes fortunas, incluida la de los Kennedy en Estados Unidos, relacionados con la prohibición del alcohol, independiente de si pensemos que es una imbecilidad esa prohibición o no, pero esa fortuna tuvo que ver con aquel origen ilegal. Acá hay un montón de motivos por los cuales hay grandes fortunas, algunas muy conocidas, otras no conocidas, que tienen que ver con ese origen no tan clarito de las cosas. Con el paso del tiempo, todo se vuelve presentable, porque predomina una superficie de la realidad y la mayoría no bucea qué hay debajo del iceberg. Acordémonos, el iceberg tiene un pedacito que es lo visible y una gran raíz que es la invisible, que es muchísimo mayor que lo visible. Ángel, usted extra cámaras nos hablaba de chusmas. ¿Qué significa eso? Y que hay que, por decirlo así, si nos ponemos en el plan de la taxonomía, ¿no es cierto? Y clasificamos, hay chusmas de chusmas. Hay chusmas de los honorables, hay chusmas de los poco honorables.
Y hay una cosa que a un país como este le ha costado reconocerse, que es el valor de la sencillez. Acá se valoró, como en casi todos los países latinoamericanos y probablemente del mundo, el presentar las cosas de una manera compleja, el evolucionar de una manera compleja, y a veces la sinceridad, la sencillez es donde está el corazón de la realidad de una sociedad, el corazón de lo mejor que tiene una sociedad. Y yo recuerdo en una época acá tuve una casa en el campo y a la noche yo salía a caminar con los perros que vivían conmigo en la montaña. Era frío, me ponía una ruana, las botas y salía a caminar para allá y me cruzaba con un campesino. Y el campesino se quedaba parado por allá después de saludarnos, buenas, buenas. Y yo me quedaba como en otro costado, eso que se produce como un espacio natural en la actitud de uno. Y al rato el campesino decía, pues sí. Y yo decía, pues sí. Y al rato el campesino volvía a decir, pues sí. Dialogando. Y era un diálogo callados. en silencio, ¿viste? Un diálogo callado, y era profundísimo el diálogo. Así como una vez me crucé con dos mujeres que estaban hablando y una le dijo al otro, Toto, por decir, se murió. Y la otra dijo, ¿se murió? Se murió. Se murió. Se murió. Y siguieron con se murió, se murió, se murió un rato. Y había una reflexión interna y una carga de sentimientos en eso que solo se expresaba en distintos tonos en el se murió. O en aquella otra conversación mía en el pues sí. Esa raíz está en lo profundo de eso que llamamos despectivamente la chusma. Y es una raíz que es como un diamante, flaco, como una esmeralda, poniéndonos más acá. Es algo que es precioso y que solo espera que alguien lo limpie, lo encuentre. Como decía aquel buen hombre, en la piedad, vos la encontrás, está en la piedra, solo hace falta que la saques. Esa es la verdad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI Daviplata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.